Listo. ¿Ahí me ves perfecto? Listo. Bueno, entonces bienvenidos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático al B-Learning sesión 3 para todos los estudiantes del IMPEC. Esta grabación les va a quedar en su correo en miras de que pueda ser una ayuda para el desarrollo de su actividad. El objetivo general es que vamos a afianzar algunas temáticas de esta unidad como objetivos específicos, pues la teoría de conjuntos, la operación entre conjuntos y lo que es el problema de aplicación para el ejercicio número 4. Entonces, en su guía de actividades, en el primer ejercicio van a tener un problema dado por comprensión, ¿cierto? Ustedes vamos a tener claridad qué es determinar un conjunto por comprensión, por extensión. Luego van a determinar, al determinarlo por extensión, van a determinar el cardinal del conjunto. El cardinal del conjunto es el número de elementos que tiene el conjunto. Y finalmente van a definir si el conjunto es finito, infinito, vacío, unitario o el universal como tal. Entonces, vamos a fundamentar mediante este link, vamos a ingresar a un objeto virtual de aprendizaje para que iniciemos a repasar como tal. Mm, El objetivo de este objeto virtual de aprendizaje es fortalecer en ustedes esos conceptos de la teoría de conjuntos, pues para dar solución a los problemas como tal. Tú me confirmas si escuchas. Bueno, no importa. Ahí lo que hace es una introducción pero pues entonces no, la plataforma que estoy usando para grabación no comparte el sonido. Bueno, ¿qué es un conjunto? Nosotros ya sabemos que un conjunto es como la recopilación de objetos o elementos que tienen en común una característica, ¿cierto? Que los hace partícipes del conjunto como tal. ¿Cómo se representan los conjuntos? Entonces, esos conjuntos se representan con letras mayúsculas. Aquí nosotros vemos un diagrama de Euler es lo que hace parte y lo que permite representar al conjunto. Entonces, estos círculos y este cuadrado es lo que se llama el diagrama de Euler y vemos que siempre es en letra mayúscula. ¿Cómo se determinan? Entonces, un conjunto por comprensión es cuando nosotros definimos la propiedad, la regla o la característica común de los elementos. Un X tal que X pertenece a las vocales, por ejemplo. ¿Cómo definimos el conjunto por extensión? Nombrando uno a uno sus elementos. ¿Cómo lo haríamos? A, E, I, O, U, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener claro para poder resolver la guía en el ejercicio 1. Las clases de conjuntos. Un conjunto finito es aquel al que nosotros le podemos contar sus elementos y definirlos. Nos alcanza esa capacidad para contar. Un conjunto infinito es que por más que intentemos, nunca vamos a terminar de contar sus elementos. Un X tal que X es un número natural. Un conjunto vacío, pues ya sabemos que es el conjunto que no tiene elementos. Un X tal que X es un día a la semana que tiene 30 horas, ninguno, ¿cierto? Entonces el conjunto es vacío. Un conjunto unitario es el que tiene un solo elemento. Un X tal que X es un día de la semana que empieza por D. Solo hay un día de la semana que empieza por D. Conjunto universal es el que encierra todos los elementos, el que se representa con la letra U y es el que es como la base, ¿no? Por ejemplo, el abecedario es el universal, ¿cierto? Tiene vocales y tiene consonantes, ¿sí? ¿Me explico? Listo. Finalmente, nos muestran la relación que hay entre los conjuntos, la relación de pertenencia y la relación de inclusión o de contenencia. Cuando un conjunto pertenece a otro, si un elemento, perdón,
Cuando un objeto es uno de los elementos de un conjunto, decimos que pertenece, o sea, que hace parte de ese conjunto. Esa es la relación de pertenencia. Y la no pertenencia, este es el símbolo, es una E con una línea atravesada. Cuando un conjunto está contenido en otro, cuando todos los elementos de ese conjunto están también en el otro conjunto. Entonces ahí un conjunto está contenido en otro. Aquí vemos gráficos, vemos dos conjuntos. Aquí vemos los dos conjuntos interceptados, esta región moradita, intersección. Esta región azulita, la intersección entre AC, esta moradita, la intersección entre AC y esta moradita, la intersección entre BC. Entonces ahí vamos familiarizándonos con conceptos y vamos adelante a continuar. Existen 5 operaciones entre conjuntos, ¿cierto? La unión, la intersección, la diferencia simétrica y el complemento. Para este tema prefiero explicarlo porque no me dijo, bueno, voy a volverlo a abrir para que vayamos explicando cada operación y puedan ir comprendiendo. ¿Cómo manejamos este programa que es el Paint, que se lo tienen en todos los... Vamos a hacer el diagrama de Venn. Y vamos a hacer los conjuntos. Los conjuntos. Vamos a marcar, vamos a nombrarlos, los nombramos. Muy grande, lo reducimos. Eso. Vamos a marcar este como B y vamos a marcar este como C. Entendiendo que acá tenemos el conjunto universal. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Laura? Ok, bueno. Listo. Entonces, unir dos conjuntos. ¿Cuáles son las operaciones? Entonces, la primera operación que tenemos es la unión, que nos dice que es el conjunto formado por todos los elementos que están en M y en N respectivamente, o en A, o en B, o en B, o en C. ¿Cómo lo marcamos? Entonces, para que me comprendas, tomo todos los elementos de A y los uno con los elementos de B. Esa operación tiene un lenguaje natural que significa o sea, siempre que hablemos con elementos del conjunto A o elementos del conjunto B, nos estamos refiriendo a la unión entre conjuntos. Unión. El símbolo es una U y el lenguaje natural es una O, ¿cierto? ¿Hasta ahí? Claro. Bueno, entonces vamos a ver la intersección. La intersección entre conjuntos es los elementos comunes. Esa es la intersección entre dos conjuntos A, B. Esta es la intersección entre los conjuntos B y C. Y esta es la intersección entre A y C. Y hay una intersección acá en el centro que es la intersección de los tres conjuntos. Entonces, es importante que tengamos claro eso. Esta es la intersección entre A, B y C. Esta es la intersección entre A y B. Esta es
la intersección entre B y C. Y esta es la intersección entre A y C. ¿Listo? Conociendo ya esas regiones y ese concepto de intersección, que esto significa I, que el símbolo es este y que significa en lenguaje natural I, que si yo ya digo la intersección entre el conjunto A y el conjunto B, yo ya sé que tengo que venirme para acá. Pero que si digo la intersección entre A, B y C, yo ya sé que solo es esta región. Entonces, teniendo claro eso, pasamos a la otra operación. La otra operación es la diferencia, A menos B. Quitarle a A el conjunto B, eso significa. Entonces, si yo tengo A menos B, quiere decir que esto es lo que me queda, porque le quito el conjunto B. Este conjunto completo se lo quito. Le resto este conjunto. Bueno, marquémoslo acá. Pero ¿qué es lo que me queda? Lo que me queda en amarillo, ¿cierto? Porque siempre el minuendo menos es sustraendo, nos queda el minuendo. Entonces, si a ti te dicen sombrear a menos B, queda así. ¿Hasta ahí alguna duda? Listo. Entonces, ahora nos vamos con la diferencia simétrica. Esta diferencia simétrica se identifica por un triángulo y es A diferencia simétrica con B. ¿En qué consiste o a qué equivale? En que yo tomo los elementos de los dos conjuntos y le quito la intersección. Eso es lo que equivale a la diferencia simétrica. Gráficamente, ¿cómo sería? Como yo le estoy restando, entonces gráficamente es, yo tomo los elementos de A y de B, pero le quito la intersección. Por eso es importante que identifiquemos estas regiones para poder hacer todas las operaciones que tengamos por hacer. Dame un segundo. No, pero sí aparecen tres. Ah, la aparece la presentación. Aparezco dos veces yo, porque estoy usando un programa para poder grabar. ¿Listo? Bueno, entonces la diferencia simétrica es tomar los elementos de A, de B y quitarle la intersección. Ese es el concepto de diferencia simétrica. Y la última operación es el complemento de un conjunto. En ese caso, si yo tengo A complemento, debo marcar todo lo que está fuera del conjunto. El complemento es todo lo que está por fuera, pero incluido el universal. Entonces, si yo le hago el complemento a A, es esto, todo lo que está por fuera. Si yo hago el complemento de B, es todo lo que está por fuera de B. Si yo hago el complemento de C, es todo lo que está por fuera de C. Pero si yo hago el complemento de A unido con B, es todo lo que está por fuera de A unido con B. Si yo hago el complemento de la intersección de B con C, es todo lo que está por fuera de B intersectado con C. ¿Ese concepto de complemento te quedó claro, Laura? Listo. Bueno. A partir de ello, pues, ya viene
lo que es, bueno, aquí ya expliqué esto. Entonces, nos dan un ejercicio. ¿Qué es lo importante que nosotros, me das un minuto? Bueno, lo importante de esto es que cuando nosotros leamos el problema, ¿por qué no me lo permitió marcar? Esto. Nosotros vamos a leer. Bueno, me tocó ahí sobre el problema. Nos dicen, en un estudio realizado a 210 compradores de seguros, se identificaron los siguientes datos. Este es el universal, ¿cierto? 210 compradores. Nos dice que en total 134 personas compran seguros para vivienda. Bueno, antes de avanzar con este ejercicio, es importante que te aclare que el segundo ejercicio de la guía es solo de gráfica, ¿cierto? Te dan dos expresiones. Te dan una expresión a la izquierda y una expresión a la derecha. Veamos el ejercicio. Entonces veamos, por ejemplo, este ejemplo. Por ejemplo, este ejemplo. Ha interceptado, ha interceptado con B unido con C. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Graficar lo que está a la izquierda, graficar lo que está a la derecha y definir si esa operación es equivalente a la otra. ¿Cómo hacemos eso? Pues nosotros ya vemos que B unido con C, B unido con C es esto, ¿cierto? Pero me dice intercéptelo con A. ¿Qué es A? Entonces, esto es A, este es todo mi conjunto A, lo voy a marcar así. Este es mi conjunto A. Como es común, como es intersección, ¿cuál es la región que yo tengo que escoger? Esta donde quedó color y raya, ¿cierto? Porque son elementos comunes. Entonces, finalmente, ¿cómo me quedaría ese gráfico? Es, solo me quedaría esta intersección con esta. ¿Listo? Entonces, exacto, se hace la operación entre paréntesis y luego se mira qué operación hay después. Muy bien. Luego, entonces vamos a proceder. Ay, ¿qué hago? Yo también hoy estoy desde mi casa, pero esto está loco. Dios. Bueno, estaban haciendo reparaciones en la universidad y yo dije, pues bueno, lo tomo acá en la casa, pero va a quedar con mucha ruido esa grabación. Listo, entonces en la otra expresión vamos a tener B interceptado con A
B interceptado con A unido con C interceptado con A, ¿cierto? Nos está diciendo la otra expresión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que graficar B interceptado con A, graficamos B interceptado con A y luego en otro color graficamos C interceptado con A, ¿cierto? Y nos dice unirlo. Entonces, cuando nosotros unimos, tomamos los elementos de los dos conjuntos. ¿Listo? Finalmente, ¿a qué conclusión llegamos? Que las expresiones son equivalentes y que se cumple la igualdad. Entonces, en el ejercicio 1 van a tener así un conjunto dado por, dime, a ver, dime. Y esa es la conjunción que veíamos nosotros esto. Hay un esto, ¿sí? Espérate a ver. Así. Esa es la conjunción que veíamos nosotros en la unidad 1. ¿Te acuerdas que veíamos conjunción y veíamos disyunción de los conectores lógicos? Esa es la I. ¿Qué quiere decir? Que se cumplen las dos. Que se cumplen las dos igualdades. Que no recuerdo cuál es la guía. ¿Cómo dice el ejercicio? X tal que X. ¿Qué significa I? O sea, debe ser múltiplo de 5 y el rango, ¿cuál es? Menor o igual, mayor. Menor o igual a 35. ¿Y el anterior? Entonces está X menor que 5. Este es menor o igual. Bueno, dice múltiplos de 5 y X menor que 35. Entonces, ¿qué debes hacer tú? Tú debes hacer, bueno, tú ya sabes qué números de aquí en adelante son múltiplos de 5, ¿cierto? Los debes buscar. Y aquí tomas el 35 porque esto es menor e igual. Entonces, ¿qué es importante? Que ahí tengamos claro, por acá, en el ejercicio 1, los intervalos, ¿cierto? ¿Qué es un intervalo abierto? ¿Qué es un intervalo cerrado? Cuando tenemos acá, por ejemplo, menor e igual, nosotros sabemos que es un intervalo cerrado. Cuando tenemos solo el menor o el mayor, es un intervalo abierto. Cuando es intervalo cerrado, significa que toma el valor y cuando es intervalo abierto, significa que no toma el valor que está marcado. En este caso nos dicen un X tal que X pertenece a los naturales, donde X es un número primo y vemos, o sea, se cumplen las dos condiciones y X es mayor o igual que 2, menor que 15, menor que 15. ¿Qué significa? Que yo aquí tengo mi recta numérica, que acá tengo el 0, que acá tengo los positivos, acá tengo los negativos, ¿cierto? Y yo empiezo a revisar según las condiciones del problema. En este ejercicio que nos dan, nos dice mayor e igual que 2, mayor e igual que 2. Significa que acaba intervalo cerrado y que toma 2. Y me dice que menor que 15. Entonces, como es intervalo abierto, irá hasta 14.
Pero ¿cuál es la condición? Que tengo que buscar los números primos en ese rango. ¿Sí? Listo. Entonces, ese es el ejercicio 1. El ejercicio 2 es graficar y comprobar que la expresión si es igual, si equivale o si no equivale. ¿Listo? En el ejercicio 3 les dan valores, les dan elementos a los conjuntos. Entonces, ¿qué es lo importante para poder hacer ese ejercicio 3? Vuelve a hacer las operaciones. Las operaciones entre los conjuntos. ¿Sí? Que tengamos claro el complemento. Por ejemplo, hagamos esta. A complemento menos C. Nos piden que hagamos A complemento menos C. Yo ya sé que el complemento de A es todo lo que esté por fuera de A, ¿cierto? Pero me dice que le quite el conjunto C. Le quito el conjunto C. ¿Qué valores me quedan? Entonces yo ya sé que con un círculo hago el que me quede acá y el que me quede acá. Voy a mirar a mi ejercicio. ¿Cuál tengo? 3 y 3, ¿cierto? Entonces me dice, realícelo por extensión. ¿Qué hago yo al realizarlo por extensión? Entonces yo digo, esta operación por extensión, pues es 3,3. Estoy nombrando los elementos. Luego me dice el cardinal de esta operación. ¿Cuál es el cardinal? ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? Es 2. Y así son las operaciones que estén. ¿Listo? Es sencillito. Lo importante es que puedan enviar para retroalimentar, si es el caso. ¿Sí? Que puedan aprovechar esa ayuda, digamos, para que al entregar actividad, pues lo entregamos muy bien. Ahora sí, finalmente, vea, esta es una manera, así se presenta. El ejercicio 2, yo sugiero que lo hagan así paso a paso para que no se vayan a equivocar. Y pues finalmente definen si es equivalente o no. Y en el ejercicio 3 también es bueno hacer cada una de las operaciones para saber qué queda sombreado y cuáles son los valores. Recuerden que les piden el conjunto por extensión y el cardinal del conjunto. Ahora sí vamos a explicar el ejercicio 4, que es como el que más le tienen, pero es muy sencillo en el momento en que nosotros ya comprendamos cómo se ubican los elementos. Entonces nosotros leemos el problema, nos dicen que en un estudio realizado a 210 compradores, nosotros ya sabemos que todo esto equivale a 210, ¿cierto? Nos dicen que 134 personas compran seguros para vivienda, entonces a este le podemos colocar vivienda, a este le podemos colocar vida, ya con la I, y a este le podemos colocar vehículo para que suene así. Vida, vivienda, vehículo. Empezamos a leer cuál es la estrategia o digamos lo más importante para poder resolver un problema de estos. El primer valor que se ubica es la intersección de los tres conjuntos. Luego empezamos a ubicar la intersección de los dos conjuntos para finalmente poder obtener los equivalentes según los datos del problema. Entonces leemos que 100 personas adquieren seguros de vida. Entonces, este conjunto completo va a ser de 100. 100. Esos valores no se colocan así, pero es para que me comprendas. ¿Sí? O sea, 100 en la mente, pero ese valor no se coloca ahí. Es para indicarte que todo este conjunto va a completar 100. No, pues según los datos del problema, 100 personas adquieren seguros de vida.
Únicamente 35 personas adquieren los tres seguros. Muy bien, la cogiste muy bien. 35. 82 personas adquieren seguros de vivienda y de vida. Vivienda y de vida. Son 82. Pero si aquí ya tenemos 35, vamos a colocar el restante para que esta intersección sume los 82, ¿cierto? Entonces serían, no, como 37, ¿no? 40, 47. Listo. Esta intersección es la que me suma 82. Luego me dice 64 personas, vehículo y vivienda. Vehículo y vivienda. Esta. Entonces, si ya tengo 35, me faltan cuántas para completar 64. 29. ¿Sí? Listo. Ahora me dicen 48 personas adquieren vehículo y de vida. Acá. 48. Si aquí ya tengo 35, voy a tener aquí 13. Listo. Luego me dicen que un total de 165 personas adquieren vehículo o de vivienda, ¿cierto? Cuando yo hablo de vehículo o de vivienda, quiere decir que la suma de estos, vehículo o de vivienda, que la suma de todo esto me da ese valor. Sí, la suma de todos. Pero como aquí me habían dicho que 100 personas adquieren seguros de vida, nosotros tenemos que colocar lo que falta acá, ¿cierto? De vida, es este. Oiga, pero aquí este valor no me está dando. Ah, acá nos dicen 134 personas cobran seguros para vivienda. Nosotros dijimos que este era vida y este era vivienda. Este es vivienda, ¿cierto? Entonces, este me tiene que sumar 134. 47 y 35 nos da 82. Las tres dan 95. Entonces aquí sería 39 si lo estamos haciendo bien. Ahorita verificamos en la plataforma. Así es como para que vayamos comprendiendo la explicación del OA ahorita. Luego me dice que 100 vida, pero ahí se pasaría, ¿no? Creo que algún valor lo tenemos mal. Bueno, entonces vamos aquí. La idea era para que te visualizaras y aquí seguimos y aquí los datos ya están correctos. Identificar los conjuntos que involucran la situación. Entonces, ¿qué hacemos primero? Pues identificamos a cuál le ponemos vehículos, a cuál vivienda o a cuál vida. ¿Listo? Luego, ubicamos la intersección común a los tres conjuntos. Esa es la dinámica para resolver cualquier problema. Luego nos dicen que 82 personas adquieren seguros de vivienda y de vida. Vivienda y de vida. Entonces, lo tenemos bien. Ah, lo teníamos corrido, ¿sí ves? Nos equivocamos acá en esto. Bueno, me equivoqué yo. Hagámoslo así rápidamente. Entonces, aquí tenemos a 35, vivienda y vida serían estos, que es 47, ¿cierto? Que son 82.
vivienda y vida. Bueno, ahora nos dicen que 64 personas toman vehículo y vivienda. Entonces, si ya tengo 35, acá tenemos 64. Para completar, ay, perdón, 29 para completar 64. Bueno, ahora nos dicen que 48 personas adquieren seguros de vehículo y de vida. Entonces, lo que hacemos es organizar para que esto nos quede ese valor. Después, nos dicen, en total 134 personas compran seguros para vivienda. Entonces, 134 personas compran seguros para vivienda. Tenemos 29 más 35 más 47, nos faltarían aquí 23 para completar los 134. ¿Tú verificas si da ese valor? Listo. Ahora nos dicen que 100 personas adquieren seguros. Sí, sí, nos ubicamos en el otro conjunto. Y aquí sí nos dicen que 100 equivalen a los de seguros de vida. Tenemos 29 más 35 más 13. Nos faltarían. No, 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 no. Estamos ubicados es acá. 13 más 35 más 47. Y ahí son 100, entonces nos faltarían 5. Y ahora nos dicen que 165 adquieren seguros de vehículo o de vivienda, ¿cierto? Entonces nos situamos acá en estos dos conjuntos porque nos están diciendo que es una unión o de vivienda. Entonces debemos sumar todo esto y restarle los 165 para poder colocar el valor de acá, que es 18. Todos estos problemas varían. ¿Qué es lo importante? Que nosotros tengamos clara la operación entre conjuntos, las regiones entre los conjuntos, ¿cierto? Para poder ubicar los valores. Que tengamos claro que el primer valor que colocamos es la intersección común a los tres conjuntos, que iniciamos a resolverlo de adentro hacia afuera. ¿Listo? Luego nos dicen que como teníamos este universo de 210, debemos sumar todos estos para restárselos a 210 para saber cuántos no compraron ninguno de los seguros, ¿cierto? Entonces sumamos 18, sumamos 29, sumamos 23, sumamos 13, sumamos 35, 47, 5 y ese total lo restamos de 210, que es nuestro universal para saber cuánto queda acá por fuera. Ese valor es de 40. Y ahí, después de que nosotros hemos distribuido, vienen una serie de interrogantes, pues para saber si nosotros tenemos claro el problema como tal. Entonces, en este caso, los interrogantes que piden es, ¿cuántas personas adquieren seguros de vehículo? Entonces, ¿qué es lo importante? Que sepamos que este es vehículo, ¿cierto? Entonces debemos sumar 18, sumar 29, sumar 35 y sumar 13 para saber cuántas personas adquirieron el seguro de vehículo, que son 95. Luego nos dice cuántas personas compran seguros de vida únicamente. Cuando nosotros decimos que únicamente, nos venimos a la región donde no hay intersecciones. Cuando a ti te dicen únicamente, entonces en este caso, dependiendo del conjunto, nos dicen que son 5, ¿no? Pero si te dijeran únicamente vida o únicamente
entonces ya te vas a esa región donde no hay intersección con ningún conjunto o solamente, ¿sí? Son las palabras que se usan en estos tipos de problemas. Nos dice cuántas personas compran seguros de vehículo y de vida, pero no de vivienda. Entonces nosotros nos ubicamos en la intersección con el y, ya sabemos, pero le quitamos, cuando dice pero no, es una resta. Le quitamos el otro conjunto. En este caso serían 13. ¿Sí? ¿Te queda claro? Entonces, sí, sí, cada problema es diferente. Lo importante es que hayas fundamentado que esta es la intersección entre AC, que esta es la intersección entre BC, que esta es la intersección entre AB, que esta es la intersección común a los tres conjuntos, que esta es la región por fuera de... ¿Cómo se describiría esta región? Se describiría A unido con B, unido con C, complemento. ¿Cierto? Todo lo que está por fuera de estos tres conjuntos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Quieres que... Bien, listo. Aquí la última pregunta pues es esa, ¿cuántas personas no compran ninguno de los tres seguros? Esa es como generalmente la que siempre debemos tener claro, que es todo lo que está por fuera y surge pues de observar, ¿no? También podría decirte cuántos prefieren únicamente vida. Entonces, sería 18 únicamente vehículos, sería 23 o únicamente, bueno, dependiendo el nombre que le des a tus conjuntos. Por eso es importante que le demos un nombre parecido a lo que estamos describiendo, ¿sí? Para que no tengamos que ir a ver, ay, ¿qué fue el conjunto A, qué fue el conjunto B y qué fue el conjunto C? O tenerlo pues muy claro cuando vamos a resolver los interrogantes. Entonces aquí viene un ejercicio para afianzar. Entonces nos dice que hay un conjunto de estudiantes de la UNAD, ¿cierto? Ese es el universal. El conjunto A está dado por estudiantes que practican el atletismo, el conjunto B por estudiantes que practican baloncesto y el conjunto C por estudiantes que practican fútbol. La región sombreada representa a los estudiantes de la UNAD que practican atletismo o practican baloncesto, pero no practican los dos deportes al tiempo. ¿Sí? Lo que tú ves en morado nos dice, practican atletismo, practican baloncesto, pero no practican los dos simultáneamente. ¿Qué quiere decir? Que le estamos quitando la intersección. Ahora me preguntan, ¿cuál expresión mediante operaciones entre conjuntos representa la situación planteada? Entonces, aquí viene el triangulito, que es la diferencia simétrica, que ese es el gráfico de la diferencia simétrica. ¿Te acuerdas que la veíamos? Toma los elementos de A, toma los elementos de B, pero quita la intersección, la resta. Entonces, esa es la diferencia simétrica. Unidos no, porque si no se marcaría todo en morado. Interceptados no, porque si no en morado estaría lo del centro, ¿no? La intersección. Entonces marcamos esa y le decimos que siguiente. Ahora viene un problema en el que nosotros vamos a ubicar los valores, vamos a hacer el ejercicio como tal. Nos dice, en una encuesta realizada a un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, sobre cuál opción de grado entre pasantía, proyecto de investigación y proyecto aplicado es la que más le llama la atención para su título profesional, se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces, ya sabemos cuál es el conjunto universal. ¿Cuál es el conjunto universal?
Muy bien. Em, los tres conjuntos, pues ya sabemos que pasantía, proyecto de investigación y proyecto aplicado. Ahora nos dicen, 70 prefieren como opción de grado realizar pasantía. 35 prefieren como opción de grado el proyecto de investigación. Nos están dando los totales. 25 prefieren como opción de grado proyecto aplicado. 5 estudiantes se inclinan por las tres opciones. Ya sabemos que es el primer valor que colocamos. 15 estudiantes se inclinan por pasantía y proyecto aplicado. Si aquí ya tenemos 5, tendremos que colocar 10 para que nuestra intersección nos sume 15. ¿Cierto? Ahora dice 10 estudiantes se inclinan por pasantía y proyecto. Ese es el que estamos. 10 estudiantes se inclinan por pasantía y proyecto aplicado. Entonces acá tenemos mal. Bueno, espérate que 15 estudiantes se inclinan por pasantía y proyecto aplicado. Ahí está bien. 10 estudiantes se inclinan por pasantía y proyecto de investigación. Debemos bajar este 5. 2 estudiantes se inclinan por proyecto de investigación y proyecto aplicado, pero no pasantía. O sea, le quito el conjunto de pasantía y bajo este 2. ¿Sí? ¿Entendiste ese o no? Nos hace ubicarnos en esta intersección, pero aquí como ya tenemos lo que me está diciendo es que 2 estudiantes se inclinan por proyecto de investigación y proyecto aplicado. O sea, nos ubicamos en esta intersección, pero no pasantía, o sea, le quitamos este conjunto, entonces ya sabemos que el 2 llega y se queda ahí. 4 estudiantes no les llama la atención ninguna de las opciones. Va afuera. Y como nos decían que 70 prefieren pasantía, entonces venimos a totalizar. Aquí tenemos 20, nos faltarían estos 50. 35, proyecto de investigación. Tenemos 7, 12, perdón, y 23, 35. Y 25, proyecto aplicado. Aquí tenemos 17 y 8, 25. Nos preguntan, ¿cuántos estudiantes prefieren como opción de proyecto de investigación o pasantía, pero no proyecto aplicado? Quiere decir que quitamos este conjunto, sumamos 50 más 5, 55 más 23 serían 78. Bueno, significa que está bien realizado el ejercicio. Vamos a otro ejercicio. Nos dice, el conjunto de estudiantes de la UNAD es el universal, el conjunto A es el conjunto de estudiantes matriculados en álgebra, el conjunto B es el conjunto de estudiantes matriculados en bases de programación, el conjunto C, estudiantes matriculados en circuitos eléctricos. La región sombreada representa el conjunto de los estudiantes matriculados en álgebra y bases de programación, pero no en circuitos eléctricos. ¿Cuál crees que es la operación que define el ejercicio?
A, intersección B. Muy bien. ¿Sí ves? Chévere. Ahora me dice, pregunta con selección múltiple y única respuesta. La operación que representa la región sombreada es, a ver, revísala y ya te la había dicho. Muy bien. Listo. Ahora vamos a hacer este. El sábado 9 de mayo se realizó en la zona Boyacá el Bilerni en el curso de Lógica Matemática. Participaron estudiantes que están cursando además las siguientes asignaturas. 23 estudiantes cursan álgebra, ya sabemos. 20 estudiantes cursan introducción a la ingeniería y 17 estudiantes cursan cátedra unadista. Participaron 6 estudiantes que cursan álgebra, introducción a la ingeniería y cátedra unadista. Eso. Luego dice, participaron 8 estudiantes que cursan introducción a la ingeniería y cátedra unadista. Bajamos el 2, ¿cierto? Luego me dice, participaron solo, cuando es ese solo, 10 estudiantes que cursan álgebra. Ese solo iría aquí. 12 estudiantes introducción a la ingeniería y álgebra. Ahora, como tenemos que 23 estudiantes cursan álgebra, ¿qué valor nos faltaría? 23. No, porque 6 y 6, 12 y 10, 22 y 1, 23. 20 estudiantes introducción a la ingeniería. Muy bien. Y finalmente nos dicen que 17 cátedra unadista. Ahora la pregunta, ¿cuántos estudiantes de introducción a la ingeniería de introducción asistieron únicamente a los B-Learning? No, pero nos dicen únicamente. ¿Qué sumaríamos? Yo creo, a mí esta pregunta me parece que está como confusa. Sí, pero lo que yo creo que quieren preguntar acá es los que participaron únicamente a uno. Entonces, ¿qué sería? Sería sumar 10, sería sumar 6 y sería sumar 8. ¿Sí? O sea, las regiones donde no a cada curso. 16 y 8 serían 24. Ahorita sabemos si está correcto. No. Entonces, de pronto sí es todo. No, pero aquí dice introducción a la ingeniería. Entonces sería 6 más 6 más 6 más 2, ¿no? Esa pregunta no está bien redactada en este. Entonces sería 6. Tenemos que volver a hacer todo. ¿Cuántos eran los que cursaban todos los tres? Ok. Luego las intersecciones. 8.
Ok. Mm, ¿no? ¿Está mal? Ay, ingeniería y álgebra, ya que me tengo que devolver. Acá. Ok. Ahora sí completamos. 23 cursan álgebra. Acá era el uno. Acá era el 8 y acá era el 6. Entonces, 6. Vamos a ver. Si es que falta claridad ahí un poco. Ok. Listo. Muy bien. Sí. Luego nos dice, pregunta, los elementos que no están en un conjunto A, pero sí están en el universal, ¿qué operación entre conjuntos se menciona? Muy fácil. ¿Sí? Los elementos que no están en conjunto A, pero sí están en el universal. ¿Qué quiere decir? Que me están preguntando el complemento de un conjunto. Ahí les explico eso. Los elementos que no están en el conjunto, pero sí están en el universal. ¿Qué operación es? El complemento. ¿Cierto? Bueno, ahora nos dice, los conjuntos se pueden determinar como. ¿Te acuerdas que una cosa era representar los conjuntos y otra cosa era de determinar los conjuntos? Los conjuntos se pueden determinar por extensión y por comprensión. Los conjuntos se representan por llaves o por diagrama, no, no se representan por llaves, se representan por diagramas de Venn. Listo, eso sería todo. Pues la teoría de conjuntos lo que nos permite es ayudarnos en la formación de profesionales para poder tener esas relaciones existentes entre un todo, sus partes, genera procesos para simplificar definiciones de conceptos que pueden resultar más complejos, nos permite interpretar problemas contextualizados mediante la aplicación de conceptos propios de la temática desarrollada y nos permite clasificar y formalizar los métodos de razonamiento. Entonces, digamos que eso sería toda la explicación, la conceptualización del B-Learning. Eh, el último ejercicio es tal cual como lo hemos realizado, es un ejercicio donde les dan ciertas características, ustedes deben distribuir y finalmente obtener los interrogantes. Agradecerte por poder participar. Solo fuiste la única estudiante que pudo hacerlo. Espero que la grabación les sirva a todos tus demás compañeros. Y si no es más, pues damos por terminada la sesión B-Learning. Listo, Laura. Muchos éxitos, ánimo con las actividades. La educación finalmente es lo que nos queda, sin importar los procesos que llevemos, pero el hecho de que nosotros nos hagamos profesionales es lo único que nos llevamos, ¿cierto? Las cosas materiales, todo queda aquí, pero nosotros esa satisfacción y ese placer de ser profesionales es para nosotros, para nuestro ser. Entonces, motivarte mucho
Eres una estudiante muy pila y comprende los conceptos muy fácilmente. Entonces yo sí te motivo de verdad a que puedas lograr ese sueño de ser profesional y eso pueda contribuir sobre todo al futuro de tu hija. Bueno, muchas bendiciones. Cuídate mucho.